En el interior de toda célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos llamados cromosomas son los portadores de las minúsculas estructuras que conocemos como genes. Los cromosomas y los genes constituyen, por decirlo de alguna manera, la cartilla de identidad de los seres vivos. A través de ellos, la información hereditaria puede transmitirse de una generación a otra. Pero los cromosomas y los genes no solo determinan los rasgos individuales de un ser vivo, también definen las características que distinguen a cada una de las especies. Asimismo, estas estructuras hacen posible la gran diversidad de formas de vida que conocemos. En los cromosomas y en los genes está inscrita la información que permite a un ser vivo realizar todas las funciones biológicas. El estudio de los genes ha sido tan importante para la ciencia que incluso ha dado origen a toda una rama del conocimiento, la genética. Cuando hablamos del término gen, nos referimos a la unidad de la información hereditaria. Los genes son fragmentos de ácido desoxirribonucleico cuya función es codificar la síntesis de proteínas. Es decir, almacenan una serie de instrucciones a partir de las cuales elaboran un código. Los genes escriben sus códigos ordenando en forma correcta los aminoácidos que constituyen a las proteínas. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un radical amino y un radical carboxilo. Estos dos radicales son de alguna forma como las letras del abecedario. De la misma manera en que las letras se unen y forman palabras, los radicales amino y carboxilo se unen para integrar proteínas. Así, el diccionario de los genes consiste en las diferentes combinaciones entre ambos radicales. La manera en que se ordenan determina las características de los aminoácidos y por lo tanto de las proteínas. Pero también cada uno de los rasgos de un ser vivo. Es importante tener claro que los encargados de establecer este orden son los genes. Son ellos quienes deciden cómo se van a estructurar los aminoácidos para integrar las proteínas. De las instrucciones contenidas en los genes dependen funciones tan importantes en un ser vivo como la respiración, la reproducción y la alimentación. La manera en que se forman los aminoácidos resulta crucial en la definición de las características de un organismo. Por ello, esos laboriosos codificadores de información a los que llamamos genes son tan determinantes para los seres vivos. Sin el orden que dan a la información, sería prácticamente imposible la supervivencia de los organismos. Los cromosomas son los corpúsculos filamentosos que portan a los genes. Se ubican en el interior de la célula y están constituidos por un complejo llamado cromatina. La cromatina contiene toda la información genética en una secuencia lineal. Se halla integrada por ácidos nucleicos y proteínas. Durante la reproducción celular, los cromosomas se condensan. Sus cuerpos largos y en forma de hilo se contraen, haciéndose más gruesos y cortos. Asimismo, los vemos con cromátidas idénticas unidas por un centrómero. Cada especie tiene un número de cromosomas determinado. El número de cromosomas solamente varía en cada especie en las células reproductoras. Como recordarás, en un organismo existen diferentes clases de células. Entre ellas se encuentran las células somáticas y las células reproductoras.
Las células somáticas se caracterizan porque forman diferentes tejidos y porque no se especializan en la reproducción. En cambio, las células reproductoras se distinguen porque están especializadas en la función reproductiva. La aclaración de estos términos es importante para comprender los conceptos referentes a las células diploides y las células haploides. Las células somáticas son células diploides, porque en su interior llevan la información hereditaria de ambos progenitores. Además, contienen el número de cromosomas específicos de la especie. A las células diploides se les representa con la siguiente notación: 2N, donde la letra N corresponde al número de cromosomas. En un chimpancé, todas las células diploides contienen 48 cromosomas, 24 aportados por su padre y 24 aportados por su madre. Su notación 2N es igual a 48. Las células reproductoras son células haploides. Cada célula haploide contiene la mitad de cromosomas que corresponden a la especie. Los óvulos contienen exclusivamente los cromosomas de la madre, mientras que los espermatozoides portan únicamente los del padre. Para las células haploides, la notación es 1N. Por supuesto, existe una razón por la cual las células haploides cuentan con la mitad de los cromosomas de la especie. Durante la fecundación, el óvulo se une con el espermatozoide. El resultado de esta unión es un cigoto, o un huevo a partir del cual se originará un nuevo ser. En la formación del nuevo ser, cada una de las células reproductoras aporta sus cromosomas. Gracias a esta suma, el embrión contará con el número cromosómico que corresponde a la especie. Es decir, en el cigoto o huevo, el número diploide se restablece. Si retomamos el ejemplo del chimpancé, será más fácil comprenderlo. Habíamos dicho que en los chimpancés el número diploide es igual a 48. Si 48 es el número diploide, entonces el número haploide es igual a 24, la mitad de los cromosomas de esa especie. Cada uno de los espermatozoides de un chimpancé macho cuenta con 24 cromosomas. Y los óvulos de una chimpancé hembra tienen también el mismo número de cromosomas, es decir, 24. En el momento de la fecundación, los 24 cromosomas del padre se unen con los 24 de la madre. El huevo que se forma contará así con los 48 cromosomas propios de la especie. El número de cromosomas define a cada especie. Esa es su importancia. En los genes y en los cromosomas, los seres vivos encuentran los principios de su organización fisiológica. Estas minúsculas estructuras son en gran parte las responsables de la forma en que cada organismo resuelve sus necesidades vitales. Además, gracias a estas estructuras, los seres vivos pueden transmitir la información hereditaria de una generación a otra. Este hecho, que en palabras suena como algo muy sencillo, es uno de los factores más relevantes en la evolución de las especies. Si este intercambio de información genética no tuviera lugar, no existiría la variabilidad de especies. A muchas de ellas les hubiera sido imposible adaptarse a los cambios de su medio ambiente. Es gracias a los cromosomas y a los genes que las especies han podido adecuarse a los procesos de la vida. Sin la información de estas diminutas estructuras, sería imposible para cualquier organismo vivir.